caos mental que dificulta mucho nuestras vivencias. Podemos también, por supuesto, tener pensamientos repetitivos sin que sean negativos. Algún pensamiento que se nos engancha por ahí y empieza a darnos la lata. Pensamiento a veces importante, otras veces sin ninguna importancia en absoluto. Algo trivial o incluso algo absolutamente banal o tonto. Pero esos pensamientos también existen. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con los pensamientos que nos asaltan, que llenan el espacio de nuestra mente y nos distraen? No nos ayudan a vivir mejor, no nos ayudan a realizar aquellas tareas que nos toca realizar. Bueno, pues también, además, por supuesto, tenemos pensamientos agradables y también eso es innegable. A veces nos gusta tener ciertos pensamientos agradables y cuando tenemos la ocasión de recrearnos en ellos, nos entregamos en cuerpo y alma a crear esos pensamientos perfectos. ¿Podéis poner alguno aquí en el chat los pensamientos agradables? ¿Algún ejemplo breve, pensamientos sobre qué podría ser agradable en vuestro caso? Y luego os pongo un ejemplo. Bueno, nadie se atreve a poner. Vale, ¿se me oye bien, por favor? Los que estáis asistiendo, Carlos me dijo que me oye bien. Respirar la brisa a orilla del mar, dice Carlos. Genial. Claro, es un pensamiento agradable. Pero ¿podemos recrearnos en ese pensamiento? Tú, Carlos, por ejemplo, te recreas en él tiempo y tiempo. Sí, efectivamente, es una experiencia agradable y como pensamiento, como tal, como recuerdo, como imagen, nos puede servir perfectamente para obtener ese placer de revivirlo otra vez, sin duda alguna, y muchas veces lo hacemos. Y es genial, por cierto, es decir, es un recurso valiosísimo. Si tenemos ese tipo de recuerdos y podemos generar este tipo de pensamientos, por favor, adelante, nos cortéis, haced uso de esos pensamientos. A ver, Miriam dice, me encanta ir a la playa y a menudo pienso que estoy disfrutando de un día de playa. Así está haciendo mi rutina. Así estoy haciendo mi rutina diaria. Genial, sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Recrearse en los pensamientos agradables es muy importante. Vuelvo a insistir que es un recurso valiosísimo. Bueno, os voy a poner un ejemplo que creo que nos sonará a todos. ¿Qué vais a hacer si os toca el gordo? Poned un par de ideas en el chat, por favor. Imaginad que mañana os toca el gordo, os ha tocado ya el gordo, o pronto tenéis ese premio inminente y tenéis toda una fortuna de la noche a la mañana y ya tenéis todos los problemas económicos resueltos de un plumazo. Dejo el trabajo y me voy para el Mediterráneo. Genial, claro, pasear en la playa. Eso es. ¿Qué más? Sí, el tema de qué voy a hacer cuando me toque el gordo es un tema absolutamente irresistible. Es decir, muchas veces nos atrae y muchas veces incluso nos engulle, sobre todo cuando vivimos ciertas dificultades y no sabemos cómo resolverlas. Se nos oscurece un poquito el horizonte, no vemos muy bien la perspectiva, no sabemos qué hacer y empezamos a crear el mundo de la fantasía. Ay, voy a comprar la lotería, no sé si el niño o la Navidad, trataría de invertir en algún proyecto que me ocupe, en alguna actividad que me guste hacer. Genial. Sí, 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 pues perfecto. Solamente eso. Bueno, os voy a dificultar un poquito más esa tarea. Imaginad que tenéis todo el tesoro del mundo, es decir, tenéis todos los recursos pecuniarios, monetarios del mundo y están a vuestra disposición. Podéis hacer todo lo que queráis. ¿Qué hacéis?
a partir de hoy o a partir de mañana no tenéis ninguna dificultad económica de ningún tipo, todo lo que se vende podéis comprar. Es una pregunta un tanto provocativa, una pregunta difícil porque nunca, no solemos pensar a escala tan grande. Normalmente nos ocupamos de escala pequeña, próxima, de resolver lo más inmediato o tapar los agujeros que son más visibles y que nos preocupan más en el momento presente. Bueno, volviendo con el tema del gordo, lo mejor sería distribuirlos de la mejor manera. La cosa es pensarlo, la respuesta real es muy difícil. Efectivamente, claro, Carlos, es tremendamente difícil. No sabemos qué hacer con esta barbaridad de dinero. Es absolutamente abrumador el tema. Pero volviendo al gordo, imaginad que os toca una suma muy grande pero razonable, digamos 2 millones, 3 millones, los millones que queráis, ¿no? Dentro de lo que se puede conseguir con un gordo de lotería en España. ¿Qué se hace entonces con este dinero? Pues me compro una casa, pago las deudas, ayudo a mis padres, ayudo a mis hermanos si los tengo, ayudo a mis amigos, que tengo un amigo que está en una situación muy precaria, pues venga, le soltaré una parte, un pellizco de esa fortuna que tengo y todavía me quedará mucho. Es decir, empezamos a remontarnos en esa escalada, en esa espiral de pensamientos agradables que nos lleva al reino del infinito, ¿no? Que no es tan infinito, pero la sensación que tenemos es esa, liberadora. Por fin, fíjate, haré esto, haré aquello, iré de viaje, compraré el coche que quiero, compraré la casa, haré la reforma, ayudaré a mis padres. Bueno, no, empezamos a crear auténticos castillos en el aire. Pues estos son los pensamientos agradables. Pero esos pensamientos agradables son una trampa, porque realmente no nos llevan a ninguna parte, no resuelven nada. Nos agradan, eso sí, pero nos dejan ahí donde estamos y a veces acabamos con cierto ánimo depresivo. Al final llegamos a comprender que no tenemos esa fortuna, no sabemos si nos va a tocar, no sabemos si eso es posible, realmente eso es muy difícil que nos toque. Nos damos cuenta de eso y acabamos, como siempre, con pensamientos negativos. Bien, vamos a continuar. A ver cómo vamos de tiempo. Genial. Yo he preparado unos cuantos pensamientos de unos pensadores o personas célebres y voy a pasaros un link a mi blog donde están recogidos esos pensamientos. Aquí podéis verlos y voy a copiar también algunos. Por ejemplo, me llamó la atención ese pensamiento de Sir Francis Bacon, filósofo inglés, que dijo: quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar es un idiota, quien no osa pensar es un cobarde. Genial, es una frase martillo, un pensamiento realmente rimbombante, impactante, pero a grandes cuentas es una mentira. No es más que una muestra de lo fanático que era Francis Bacon pensando en estas cosas. A lo mejor en otros aspectos no era tan fanático o tan idiota, si queréis incluso. Otro pensamiento, bueno, lo podéis leer todo esto evidentemente en mi blog con tranquilidad. Ahí hago comentarios tal como yo entiendo esas frases sobre los pensamientos. Hay otra frase muy interesante: hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento, de Miguel de Unamuno. Lo cual es genial, es muy interesante esa propuesta. No le falta la razón, pero tampoco le sobra a Miguel de Unamuno, porque todos los pensamientos en origen son sentimientos y todos los sentimientos son susceptibles de convertirse en pensamientos. Entonces, ¿qué son los pensamientos? Vamos a intentar a formularlo brevemente. Tratar de encontrar una definición muy breve, muy corta, aunque sea muy simple, de qué es un pensamiento según vuestro entender. Es interesante tratar de hacerlo
para ver un poquito por dónde nos movemos. Mientras estáis escribiendo, voy a colgar alguna otra frase más. Por ejemplo, esta, la de Goethe, que también es muy interesante, que dice, pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar. Fijaros, no es fácil comprender lo que dijo Goethe, no es fácil comprender en general esas frases porque desconocemos, yo personalmente desconozco el contexto en el cual estas personalidades pronunciaron dichas frases o formularon dichas frases. Pero en caso de Goethe nos da múltiples pistas sobre qué es un pensamiento, qué hacer con él, de dónde viene y qué narices es todo esto. Pensar es más interesante que saber. ¿Se puede saber sin pensar? Sí, se puede. Pero dice, menos interesante que mirar. ¿Mirar es más interesante que saber? Increíble. Increíble. No sé qué es más interesante, mirar o saber. Yo creo que las dos cosas tienen un interés muy grande, pero no sé cómo resolver esa dicotomía, cuál es mejor de estos dos aspectos de nuestra actividad psíquica. Bueno, no me habéis puesto ninguna definición. Vale, pues os voy pasando una definición que encontré. En Internet podéis encontrar muchas definiciones. Por ejemplo, esta. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Esa definición la encontré en Wikipedia. No me gusta mucho, pues es una definición un tanto confusa. Hay muchas cosas por aclarar. No sabemos qué es la mente, pero estamos emitiendo. O sea, es todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. ¿Qué es el intelecto? A saber, o sea, todos hablamos de las inteligencias múltiples, emocionales, etcétera, etcétera, pero no hay claridad sobre el asunto. Otra definición un poquito más rebuscada sobre qué es el pensamiento es esta, no, ni siquiera la voy a leer, ahí la tenéis. Es una barbaridad, auténtica barbaridad, porque aquí es una ensalada de cosas difícilmente compatibles. ¿Qué es el pensamiento? Como fruto de la investigación que estoy realizando desde hace varios años, un pensamiento es una cadena de imágenes, es una cadena fija de imágenes. Si observáis vuestros pensamientos, os daréis cuenta que cada pensamiento es una cadena de imágenes. Sea como sea. Incluso cuando os quedáis pensativos, fijaros que podemos observar una persona que está pensativa y si tenemos la suerte de ver los ojos de esa persona, nos damos cuenta de que esa persona está viendo una película, está viendo cierto cine. Esa película está compuesta de imágenes, pero está pensando. Rarísimas veces cuando decimos estoy pensando, operamos con palabras en nuestra mente. Las palabras están presentes, pero en el fondo. Pocas veces usamos palabras y cuando lo hacemos es como en esta última definición. Se considera pensamiento a todo aquel producto de la mente, es decir, todo aquello que es traído a la realidad gracias a la intervención de nuestra razón. Esto no solamente incluye bla, 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 bla. Es decir, estamos leyendo esta palabra y no nos surge ninguna imagen. No sentimos nada. Si no sentimos nada, si no nos surge ninguna imagen y tenemos que hacer un esfuerzo para memorizarlo, estamos ante una tontería magnánime. Es un intento de confundir. Y da igual de dónde procede. Puede proceder de eminencias en la ciencia, puede ser el académico, puede ser el premio Nobel, da igual. Da igual. Si aquello que oímos, si aquello que nos dicen no se traduce en cierto sentir o en cierta imagen,
nos están tomando el pelo o nos quieren llevar al huerto. Bueno, dicho todo esto, vamos a continuar y voy a poner un poquito y luego hablaremos con vosotros unos ejemplos de la vida real. Os contaré 3 breves historias. Una vez vino aquí una amiga, una persona de cierta categoría, cierta relevancia, vino de Rusia, y a mí me tocaba traducir del ruso, yo soy ruso, para esta persona en el encuentro con el alcalde de Zaragoza. Pues esta persona fue invitada, el alcalde pues le asignó el día y la hora para recibirla, y yo pues tenía que actuar como traductor-intérprete. Total que, sabiendo la hora y teniendo tiempo de sobra, estaba paseando por la ciudad, mirando mi reloj, y digo, bueno, pues todavía tengo un montón de tiempo hasta esta entrevista. Y como tengo un montón de tiempo, pues no tengo ninguna prisa. Y voy paseando y tan feliz y tan tranquilo, disfrutando del tiempo. Recuerdo que era un tiempo de verano magnífico, estupendo, no hacía mucho calor. Genial, realmente fabuloso. Y de repente, no sé qué me viene a la mente, miro el reloj y me doy cuenta de que desde hace bastante tiempo el reloj sigue marcando la misma hora. Mi reloj estaba parado. Y cuando presté atención a los relojes de esos que están instalados en las calles, me quedé de piedra. Madre mía, han pasado ya 2 horas desde la hora de la entrevista. Es decir, la señora se presentó ahí, yo no me presenté, el alcalde tenía la hora reservada. Joder, menudo fallo, menudo fallo. Esa cosa, ese acontecimiento, me produjo a mí una avalancha de pensamientos negativos. Me decía a mí, fíjate el desastre que eres. Si has fallado a esta persona, Dios mío, ¿qué va a decir la gente? ¿Con qué cara le vas a mirar ahora a esta persona? Pero eres un sinvergüenza, jolín. Si tienes una cita a cierta hora, pues ocúpate o preocúpate de controlar la hora. Si te falla el reloj, pues mira los 25 relojes o pregunta a 5.000 personas en la calle qué hora es. Pero es que, mira, eres tonto además, es que esto es insoportable, pero qué vergüenza, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer de tu reputación? Es que ahora, ¿quién va a trabajar contigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una situación que creo que os puede sonar perfectamente, una situación que nos puede pasar a todos, y esas vivencias, esas situaciones o estas circunstancias crean literalmente una avalancha de vivencias y de pensamientos negativos, sobre todo. Claro, cada pensamiento negativo tira de la madeja y extrae gran cantidad de sentimientos negativos, lo que nosotros llamamos emociones, unas vivencias sumamente desagradables que nos llevan a unos vivires que no queremos experimentar y sin embargo nos toca vivirlos. Bueno, otro ejemplo también, esos ejemplos son múltiples, ¿no? en la vida de cada persona y en la mía también. Ahora confieso que no tengo ninguna vivencia de este tipo, ninguna en absoluto. Total que un día, tras haber aparcado el coche, vuelvo para cogerlo y llego al lugar, a la calle donde dejé el coche y veo que el coche no está. No está el coche. Y tengo que ir, o sea, ya voy con tiempo justo y no tengo mi coche. Mi coche, ¿dónde está mi coche? Me han robado el coche. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Si no he terminado de pagar este coche. Era un trasto de segunda mano, pero es igual. La importancia que le doy que le daba a aquel asunto era tan grande que sentía que el corazón me iba a salir por la boca. Me empecé a sudar, me puse literalmente malo. ¿Qué ocurrió en realidad? En realidad aparqué el coche en otra calle, porque en el mismo día, en el barrio donde vivía,
aparqué el coche 4 veces en lugares diferentes y como me suenan todas las calles, las conozco, no me acordaba dónde aparqué el coche la última vez. Pero todo eso trajo consigo el hecho de no encontrar mi coche donde supuestamente lo había dejado, trajo consigo una avalancha de pensamientos negativos con la vivencia consecutiva, es decir, correspondiente, mejor dicho, con esa vivencia desastrosa de vivir una auténtica hecatombe. Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Jolín, me han robado el coche que no he terminado de pagar. Además tengo que ir y no puedo fallar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otro ejemplo, y será el último. Una vez me tocó llevar a una persona al aeropuerto, una mujer, a Barcelona, y por el camino pues paramos en un área de servicio a tomarnos un café, a descansar un poquito, tan contentos, íbamos con tiempo de sobra, no había ninguna dificultad ni ninguna prisa, total que tan felices y contentos salimos de ahí, cogemos el coche y nos vamos. Y una hora más tarde, que eso era antes de llegar a Barcelona, bastante antes, o sea, no muy lejos de Zaragoza, nos damos cuenta de que esa mujer dejó su bolso con toda la documentación, pasaporte, dinero, billetes de avión en la cafetería del área de servicio donde hemos parado. Joder, ¿qué hacemos? Volver, por supuesto. No quedaba otra. O sea, no merece la pena ir a Barcelona porque eso no nos va a traer ningún bien. Teníamos que volver a toda prisa. Bueno, primero ir adelante, encontrar la salida de autopista, volver a entrar en dirección contraria, en el sentido contrario, volver hacia Zaragoza, encontrar ahí y gracias a Dios el mundo está lleno de personas buenas. El bolso estaba a salvo. No ha cogido nada del dinero, nadie, o sea, la camarera que vio el bolso lo recogió, lo guardó y hemos podido recuperar, pero menudas vivencias hemos experimentado los dos camino a esa área de servicio donde hemos dejado el bolso de la mujer. Era todo un suplicio. Perdemos el avión, pierdo la documentación, el dinero, el billete, bueno. Todo se resolvió bien, llegamos a tiempo, muy justo, pero a tiempo. Y eso es lo que nos ocurre cuando nos toca vivir pensamientos negativos. Bueno, abro ahora el espacio. ¿Quién quiere contar alguna experiencia personal de vuestra vida relacionada con los pensamientos negativos o con las vivencias negativas? Si no estáis familiarizados con esta plataforma, pues veréis que hay ahora mismo 3 cuadraditos, por lo menos yo los veo así. Y uno de ellos está ocupado y otro está libre. Entonces ahí me parece pone llamar. Si pincháis en el círculo de llamar, se abre el acceso a la plataforma y podéis participar ahí. Podéis hacerlo con sonido y con la imagen o solamente con sonido, como queráis. Os invito a hacerlo, atreveros a participar y a comentar un poquito esa experiencia que tenéis. Porque siempre, insisto, es muy interesante compartir nuestras experiencias porque así entendemos mejor, así vemos que no somos bichos raros, que todos vivimos más o menos lo mismo. Y eso es verdad. Con toda la abundancia de opciones que existen en las vidas personales de cada uno de nosotros, básicamente todos vivimos lo mismo. Y al vivir todos lo mismo, existe la posibilidad de establecer ciertas bases que pueden ser usadas para todo el mundo o por todo el mundo, y esas bases nos permiten hacer algo coherente. No tenemos que inventar 7.000 millones de métodos
según el número de habitantes del planeta. No, todos somos básicamente muy parecidos. Bueno, nadie se atreve. ¿Se me oye? No sé, igual estoy hablando y nadie me está oyendo. Poned, por favor, en el chat un plus si se me oye o un menos o menos si no se me oye. Alberto sí que me oye. Luego Biam Ar también. Alicia sí. Sí se oye. Genial. ¿Alguien quiere participar? Ajá. Miriam también. Oye. Ajá. Alberto pone, Tesla decía que para entender este universo, ¿qué es lo que hay que hacer? Soy solamente escuchando español, solo lo comprendo. Ajá, vale, vale. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pensar en términos de frecuencia, vibración y energía. Bueno, interesante. Una propuesta realmente interesante. Tesla, desde mi punto de vista, era un personaje realmente extraordinario, sin duda alguna. Y los avances o los descubrimientos que hizo él merecen todo respeto y toda atención. Ahora bien, yo personalmente no sé eh, cómo puedo pensar en términos frecuencia, vibración, energía. Mejor dicho, puedo intentar hacerlo, pero no, yo, para mí, en mis casos, no entiendo cómo aplicarlo a mi vida. Sí puedo fantasear un poquito sobre el tema, pero no le veo gran sentido práctico, aunque todo es posible. A ver, Miriam pone, por ejemplo, si tengo una discusión, aunque pequeña, con alguien, en mi mente esa pequeña discusión lo aumento en un 300% y empiezo a planear cómo sea mi reacción la próxima vez que me encuentre con esa persona. Ah, vale. Bueno, voy a comentar eso que comenta Miriam. Sí, efectivamente. Eso es una situación muy frecuente y todas la hemos vivido o muchos la estamos viviendo. Bueno, yo francamente, personalmente, puesto que estoy hablando de este tema y soy especialista en este tema, no vivo las situaciones exactamente así. Fruto de entrenamiento, fruto de trabajo personal. Todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo, sin excepción alguna. Y el caso que pone Miriam, por ejemplo, esa situación cuando discutimos, aunque sea un poquito con alguna persona y luego lo magnificamos en nuestra mente y empezamos a planificar qué vamos a hacer después, qué le diríamos y cómo lo decimos y cómo lo vamos a matar o qué vamos a hacer o planificar las desgracias, en nuestro beneficio siempre, por supuesto. Casi nunca lo hacemos eh, a favor o sea, no hacemos el mal para nosotros, sino procuramos hacer el mal a la persona que supuestamente nos hizo vivir esa vivencia desagradable. Sí, claro, normal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, voy a adelantarme un poquito. Esta situación se produce porque tenemos libre nuestra imaginación. Es exactamente lo mismo que pasa cuando nosotros empezamos a fantasear qué voy a hacer si me toca el gordo. Ya no hago ningún esfuerzo, no tengo que discurrir mucho. La propia imaginación me proporciona escenarios fantásticos y maravillosos que voy a hacer con ese dineral. Pero la imaginación funciona exactamente igual con el gordo o con estas situaciones desagradables. Magnificamos alguna supuesta desgracia en nuestra mente y nuestra imaginación se pone manos a la obra y empieza a proporcionarnos escenarios a cual más dramático. Por lo tanto, la solución es no dejar libre nuestra imaginación. Algunas veces la necesitamos y cuando de verdad la necesitamos, está ahí calladita en un rinconcito y no hay manera de sacársela de ahí.
pero cuando menos la necesitamos, por ejemplo, como en el caso de Miriam, despliega sus alas y empieza su majestuoso vuelo y nos proporciona material abundante, tan abundante que podríamos escribir guión de un culebrón perfectamente. Un poquito más de libertad y soltarlo un poquito más, y cogemos un bolígrafo y papel y empezamos a escribir, y escribiremos todo un guión de un culebrón tremebundo. Bueno, y sí, volviendo a lo que decía Alberto, que no podemos, si no pensamos en términos de frecuencia, vibración e energía, mejor dicho, no podemos hacerlo porque los pensamientos no dejan de producir eso. No lo sé, a lo mejor. Yo no sé a qué se refería Tesla, era especialista en frecuencias, vibración y energía, sin duda alguna, yo no lo soy, por lo tanto no puedo evaluar esa afirmación de Tesla de ninguna manera. Me parece interesante, sí, pero no, más allá de esto no puedo decir nada. Sin embargo, si lo vemos en términos de psicología, si lo vemos en términos de psicoterapia, que es mi trabajo principal, psicoterapeuta, evidentemente podemos trabajar y mucho con los pensamientos. Es una materia que es susceptible de ser trabajada. Podemos trabajar con ella perfectamente. Bueno, entonces, ¿nadie quiere intervenir aquí? Vuelvo a preguntar, por favor, no tengáis miedo. No se trata de contar intimidades o cosas que puedan comprometeros con algo. Es simplemente contar la vivencia. Hubo tal caso y lo he sentido así o lo he vivido así. Alberto pone, nuestros pensamientos crean una vibración que tiene una frecuencia determinada en función de la emoción que produzcan, y eso condensa una energía determinada. Bueno, sí, puede ser. Es cierto que se manifiesta en nuestro mundo físico, que es donde queremos manifestar. Sí, efectivamente. Es una observación interesante, efectivamente. Vivimos, digamos, en dos mundos en paralelo o al mismo tiempo. El mundo de nuestros pensamientos, el mundo de la imaginación, no está exactamente en el plano físico. O si lo está de una manera muy sutil. Y sin embargo, nos toca actuar, nos toca vivir en el plano físico, en el plano denso, aquello que llamamos el plano material, la materia densa. Claro, ¿qué son los pensamientos? Pensamientos pueden ser esas vibraciones, efectivamente, y que tienen cierta frecuencia. Si son vibraciones, tendrán cierta frecuencia, correcto. Y que esa frecuencia puede depender de cierta emoción, también estoy de acuerdo. Y que eso condensa una energía determinada, también puede ser. Pero personalmente no entiendo qué es energía. Entiendo qué es la frecuencia y entiendo qué es la vibración. Por eso cuando Alberto propuso esa idea de Tesla, que, insisto, es muy interesante e incluso puede ser productiva, pero uno tiene que entender de esas cosas. Yo, como no entiendo de estas cosas, por lo tanto, no puedo opinar, o mis opiniones no tienen valor. Vuelvo a insistir que opino desde aquello que yo conozco, y lo que yo conozco es la psicología aplicada. Entonces, nuestros pensamientos evidentemente traen ciertas vivencias, sentimientos o, como lo solemos llamar, emociones. Al principio dije que podemos dividir todos los pensamientos que tenemos en tres grandes grupos: negativos, positivos y neutros. Negativos nos molestan mucho, positivos nos encantan, son geniales, y neutros pasan por el espacio de la mente o de la conciencia de una manera neutra, ni nos van ni nos vienen. Bueno, pues están ahí, da igual, no importa. ¿Qué más da? Los agradables geniales y los negativos muy malos, lo que llamamos los negativos. Bueno, también voy a adelantarme un poquito, porque el tema de los pensamientos es un tema sumamente grande y aquí no podemos pretender abarcarlo en su totalidad, pero sí podemos hacer ciertas pinceladas. Dije que los pensamientos son unas cadenas de imágenes fijas, es una cadena fija, es decir, si extraemos
un eslabón de esta cadena, todo se desmorona, ya la cadena desaparece, el pensamiento deja de funcionar. Haced ese experimento por vuestra cuenta. Coged cualquier pensamiento que se os ocurra y tratad de ver qué es eso. Si sois sinceros y prestáis atención a lo que estáis pensando, si sois capaces de hacerlo, porque a veces es muy difícil hacerlo, si nos proponen hacerlo, descubrimos que es una tarea realmente hercúlea. No sé cómo parar ese pensamiento, no sé cómo diseccionarlo. Entonces, al ser las cadenas de imágenes fijas, vemos las imágenes. Las vemos, literalmente las vemos. No las vemos con los ojos fisiológicos, porque vemos esas imágenes, digamos, en nuestra mente. Es una simplificación. No es necesario cerrar los ojos porque seguimos viendo el entorno que nos rodea y al mismo tiempo vemos las imágenes. Y si veis una persona pensativa que está inmersa en sus pensamientos, tiene los ojos abiertos, pero no ve nada. ¿Qué es lo que está mirando con los ojos abiertos? Bueno, está mirando con su mirada interna aquellas imágenes que van desfilando por su mente, como decimos. Entonces, si extraemos, vuelvo a decir, un eslabón de esta cadena, la cadena deja de funcionar, el pensamiento se desmorona. Ese es un truco para poder dominar ciertos pensamientos. Pero no basta con esto. Todos los pensamientos son funcionales, absolutamente todos. Los agradables, los desagradables, que los llamamos negativos, y los neutros, surgen por algo. Ningún pensamiento surge porque sí. Porque tiene su autonomía y surge, o como nos proponen creer desde ciertas visiones, no, todos los pensamientos que podemos tener ya están almacenados en cierto espacio ahí fuera, el espacio acásico, como lo quieren llamarlo, y de ahí esto nos viene a nuestra mente. Todo eso ya existía desde hace mucho tiempo y al pasar por nuestra mente pues sigue su viaje y vuelve a ese espacio para meterse en las mentes de otras personas. Personalmente creo que es algo dudoso. Los pensamientos los creamos nosotros o podemos tomarlos prestados también de otras personas y utilizarlos nosotros. Eso es lo que hacen las ideologías. Crean ciertas cadenas de imágenes en forma de pensamientos. Ciertos grupos de personas adoptan esos pensamientos como su doctrina, como el apoyo para poder desenvolverse en este mundo. Les sirve como apoyo. Y viven esas imágenes. Eso no está ni bien ni mal. Simplemente es un instrumento que utilizan los poderes políticos, los gobernantes. Insisto, eso no está ni bien ni mal, porque si viene otra persona al poder, y ahora con este cambio político que vemos en España, con las nuevas fuerzas políticas que llegan, ellos llegan con sus ideas, con sus pensamientos, y hay muchas personas que comparten esas ideas y esos pensamientos. Y esos pensamientos pueden ser prestados, es decir, podemos tomarlos prestados a esos nuevos gobernantes o nuevos dirigentes políticos y nos pueden entusiasmar o nos pueden gustar, lo cual, insisto, no está ni bien ni mal, simplemente es un hecho. Muy bien, pues los pensamientos los creamos nosotros y los pensamientos dependen, el signo de lo que estamos pensando también depende curiosamente de aquello que se llama cosmovisión. Yo de alguna manera veo este mundo que me rodea. Ese mundo donde yo vivo, yo lo califico de alguna manera. Y de cómo lo hago depende la calidad de mis vivencias y la calidad de mis pensamientos. Si el mundo que me rodea, según mi opinión, es un mundo injusto, es un mundo hostil, prácticamente todos los contenidos de mi conciencia girarán alrededor de esa visión del mundo. El mundo es una mierda, es un desastre, estos son unos chorizos, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, 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 etcétera. El mundo es como es. Bien poco podemos hacerlo para cambiarlo. Cierto que cada uno puede poner su granito de arena para el cambio del mundo. Eso es verdadero. Pero de ahí a que el mundo cambie porque yo hago algo,
eso es algo muy diferente. Por lo tanto, yo lo único que puedo hacer es crear cierta visión. La adquiero desde mi infancia, con la educación, con mi cultura, con los medios de comunicación, eh, con ciertos referentes de la cultura, por ejemplo, el cine, literatura, arte, etcétera, etcétera. Esos grandes productores o generadores de los contenidos culturales también influyen en mi cosmovisión y finalmente yo construyo esa visión del mundo y yo vivo en esa visión. Si esa visión es negativa, si esa visión es negativa en el sentido relativo, ¿no? Siempre. Si, digamos, no es agradable, si veo el mundo como algo hostil, como algo malo, pues así serán los contenidos de mi conciencia, así serán mis pensamientos en su mayoría. También tendré los pensamientos agradables, por supuesto, pero relacionados con algo diferente. Pero en mi poder está crear otra visión del mundo. Puedo ver el mundo de otra manera. Y si logro hacerlo, para mi sorpresa descubro que ya no tengo esos pensamientos. Para mi sorpresa empiezo a ver el mundo de otra manera y también descubro otros contenidos que voy creando o que voy importando de otras personas al espacio de mi conciencia. Y eso cambia mi vida. Cambia mi vida en el sentido de vivencia. No hay que engañarse y pensar que si hago esto voy a ganar más y resolveré todas las dificultades que tengo. Es posible que podamos ganar mucho más, es posible que no ganemos nada más. Pero el tema está en que haciendo eso adquirimos una calidad de vivencia absolutamente distinta, una vivencia agradable, una vivencia satisfactoria que nos satisface. Y satisfacción es una palabra muy interesante porque viene de satis, que es suficiente, bastante, y facción de facere, hacer, todo en latín. Por lo tanto, pues es hacer lo suficiente ¿para qué? Para estar contentos. No es nada más y nada menos. Bien, todo eso que estoy diciendo todo eso de la creación de cierta imagen, de ser conscientes, de darnos cuenta de cuál es la imagen del mundo que yo estoy viviendo. ¿Cómo es esa imagen? ¿Realmente es mía o es en su mayor parte algo prestado, algo que yo cogí de otras personas porque, bueno, pues me servía y me sigue sirviendo, pero no me satisface tanto? No es bastante para mí porque yo necesito algo diferente, alguna otra cosa. Y si esa imagen es satisfactoria, es la que me agrada, pues perfecto, puedo vivir en ella, puedo apoyarme en ella y, insisto, eso creará unos contenidos de conciencia diferentes, traerá pensamientos agradables. Y más que agradables, nos podrá traer pensamientos constructivos. Hola, Merche. Genial. Ya llevamos algún tiempo con este webinar. Madre mía, casi una hora. Estamos hablando de la liberación de pensamientos negativos. Y ya nos acercamos un poquito a ese tema. Yo hice un ofrecimiento a los asistentes de intervenir en esta plataforma, que hay un cuadradito libre que podemos intervenir y hablar y comentar un poquito vuestras experiencias. Yo conté 3 historias de mi propia vida, de casos cuando viví pensamientos negativos como resultado de ciertos acontecimientos. Merche, si quieres intervenir, pues adelante, por favor, está abierto el espacio. Pues hay que apretar al circulito ese en el cuadradito de abajo y puedes ocupar el asiento y contarnos alguna historia, alguna cosa interesante. Vuelvo a insistir, si podemos compartir las vivencias que estamos viviendo, enriquecemos nuestras experiencias personales. Es como vivir varias vidas en paralelo. Es como adquirir experiencias
acrecentadas. Nuestra propia experiencia directa nos aporta cierto saber, cierto conocimiento, pero si a esto añadimos experiencias de otras personas, pues enriquecemos nuestra propia experiencia y ganamos un poquito más en la sabiduría. Bueno, si no hay nadie quien quiere participar, no pasa nada. Pues me pregunta cómo se libera uno de un pensamiento. Laura pregunta. Sí, gracias. Uno de un pensamiento negativo tipo soy malata. Bueno, ese pensamiento negativo, como todos los pensamientos, es funcional, es decir, funciona. Necesitamos valorarnos de alguna manera en ciertas situaciones. Esa valoración la hacemos o bien nosotros o bien el entorno hace esa valoración por nosotros. Entonces, ¿de dónde viene esa valoración? ¿Por qué te valoras de esa manera? Si comprendes por qué te valoras de esa manera, podrás comprender cómo liberarte de ese pensamiento negativo. Realmente no eres mala, no puedes ser mala. Todos podemos fallar, todos sin excepción alguna. Todos, incluso los mejores, incluso aparentemente los más impecables y los que tienen más éxitos, fallan estrepitosamente en muchos aspectos. Es normal fallar, no podemos ser malos. Podemos... Mala, vale, a ver, dímelo. A lo mejor lo he interpretado mal, seguramente. Ahora Laura está escribiendo. Ah, vale, enferma de algo. Vale, 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 vale. Bueno, ¿te refieres a cierta enfermedad mental o como o enfermedad somática del cuerpo? ¿Podrías especificarlo, por favor? A veces decimos somática. Vale. Bueno, no sé, también la respuesta, la pregunta que nos deberíamos hacer es la siguiente. ¿En qué me apoyo para pensar esto? Si me apoyo en cierto malestar físico que todos podemos experimentar en cualquier momento, por muy sanos que seamos, por muy aficionados a actividades sanas, la comida sana, etcétera, etcétera, todos, absolutamente todos, y eso es normal, podemos experimentar cierta vivencia desagradable a nivel somático, a nivel corporal. Nos puede surgir cierto dolor o nos puede surgir cierto malestar generalizado y intentamos hacer analítica para descubrir qué es lo que nos ocurre y según la analítica no nos pasa absolutamente nada, pero estamos encontrándonos mal, nos sentimos mal, eso es evidente, es una evidencia tan grande para nosotros que nos abruma. Es normal, es normal. Para salirnos de esta situación y para salirnos del espacio de la duda, porque eso nos lleva a un espacio de la duda, empiezo a dudar si realmente estoy sano o estoy enfermo, tengo alguna enfermedad o es algo pasajero, es una patología seria o es algo que, bueno, puede obviarse sin más. Para salirnos del espacio de la duda, evidentemente hay que acudir al profesional, al médico, y que el médico se pronuncie. Si el médico no puede descubrir nada, y esto ocurre también, como en este caso de malestar generalizado, se hace la analítica, no se descubre nada, bueno, usted tiene una depresión o tiene un estrés, habría que verlo, habría que verlo. Si es así, una vez más, con la ayuda del especialista hay que tomar las medidas necesarias para paliar esta situación. Si no es así, si simplemente, si nadie se pronuncia y el malestar sigue manifestándose, pues la cuestión es observar, pero observar de una manera abierta, es decir, sin esperar nada, sin caer en el error
de ponernos el autodiagnóstico. Mira, me duele aquí, seguramente tengo, pues yo qué sé, pancreatitis o me ocurre aquello o lo otro. Si no somos especialistas en esto, son conjeturas que no llevan a ninguna parte. Hay que enfermar con alegría. Yo escribí un post dedicado a esto en mi blog. La enfermedad como tal es un estado absolutamente natural. Realmente muy pocas personas en este planeta pueden considerarse sanas. Y para mayor dificultad no sabemos exactamente qué es la salud. Hay una definición de la Organización Mundial de la Salud, que es cierto bienestar a nivel corporal, mental, emocional, pues fantástico, pero hay cantidad de especialistas que no concuerdan con esa definición, no ven nada claro en ella, proponen las suyas y la cosa sigue ahí mismo. Vuelvo a insistir, si nos parece que estamos enfermos, hay que intentar aclarar la situación con la ayuda de los especialistas. Si la enfermedad es somática, pues vamos al especialista en cuestión y tratamos de verlo. Si no se encuentra nada, pues hay que intentar vivir la vida con mayor apertura. Y eso tiene que ver, esa apertura se consigue mediante la ampliación del sentido de la vida. El sentido de la vida no se reduce a las vivencias agradables, no se reduce a tratar de experimentar solamente aquello que es bueno, aquello que es agradable. Incluye también esas vivencias que son molestas, que son desagradables, situaciones cuando tenemos que hacer ciertos esfuerzos, situaciones cuando tenemos que poner bastante de nosotros sin saber si esto dará algún resultado. Todo eso forma parte de la vida y poco a poco nos acerca hacia aquello que llamamos la sabiduría. Empezamos a comprender bastante mejor la vida. La vida no solamente son las risas, también son lágrimas. Y menos mal que es así. Menos mal que es así. Tanto es así que en algunas tradiciones espirituales, por ejemplo, las visiones de la India, que yo como soy profesor de yoga, también pues estudio y he estudiado el tema de las religiones de Indostán, pues la visión que tienen ellos es la siguiente. Hay ciertos seres que los llaman devas, es decir, dioses. Los devas viven en los mundos de los dioses, no están en la tierra. ¿Dónde están esos mundos? No lo sé. Pero los devas tienen un gran problema, hablando a nivel coloquial. Los devas no pueden crear nada. El único lugar donde puede crearse algo es el plano terrenal. Pero el plano terrenal es un mundo absolutamente hostil en muchas manifestaciones. Es un mundo bastante duro. Es un mundo donde hay que hacer ciertos esfuerzos para poder alcanzar cierto bienestar. Es un mundo donde hay que competir también. Es un mundo donde es muy difícil cultivar el amor. Los devas viven en el amor y no hay nada más que el amor, pero a cambio no pueden crear nada. Pues probablemente el sentido de la vida consiste en poder llevar el amor a esta vida, a este plano, poder tratar de vivir la vida desde el amor. Y para eso es importante comprender el tema de los pensamientos, comprender que los pensamientos negativos no lo son tanto, que son funcionales, que nos sirven para algo nos proporcionan, algo nos comunican, son unas llamadas, son unas indicaciones a hacer algo diferente, a cambiar algo. Y si estamos atentos a esos pensamientos, si los acogemos, si no tratamos de eliminarlos, obtenemos un material muy rico, obtenemos cantidad de pistas que nos ayudan a comprender más a nosotros mismos y a comprender mejor qué hacer con nuestra vida y qué hacer en esta vida. No sé si he contestado a tu pregunta, he dicho muchas palabras, pero bueno, vamos a dar por finalizada esa respuesta. En cualquier caso, podéis escribir también a mi blog si hay alguna duda. No hay. Esperad que voy a poner un link.
Um, este es el link a mi blog. Pues cualquier duda que pueda surgir o cualquier pregunta que queráis hacer sobre el tema o los temas afines, adelante, por favor, encantado de contestaros. Bueno, pues para resumir un poquito, porque el tiempo va corriendo y me enrollo un poquito con esto. Es una pena que ninguno de vosotros se pronunció. No pasa nada, insisto, pero sería muy interesante poder escucharos. Gracias por los comentarios en el chat. Han sido muy interesantes y aportan también una visión interesante. Bueno, ¿qué hacer con los pensamientos negativos, desagradables, molestos? ¿Qué pensáis? Pues José Luis me pregunta, ¿y con la meditación podemos calmar esos pensamientos negativos? Meditación es un recurso sumamente interesante. Pero muchas veces meditación como práctica es un poquito mal interpretada. Hay muchas meditaciones, o podemos encontrar muchas meditaciones del tipo paliativo. Es decir, con una música bonita, con unas instrucciones interesantes, insisto, interesantes, muy interesantes. Crean cierto ambiente y en este ambiente durante el tiempo que dura la meditación o lo que ellos llaman meditación podemos experimentar cierta calma, cierto sosiego, cierta desconexión del mundo molesto. Pero eso no resuelve el tema, no es una resolución del tema de los pensamientos negativos o lo que nosotros llamamos pensamientos negativos. ¿Qué es la meditación verdadera? Desde el punto de vista del yoga, y voy a hacer una pequeña incisión en este tema, desde el punto de vista del yoga clásico, la meditación es un estado y como tal no es practicable. Es decir, el yogi a raíz de la práctica puede llegar al estado de meditación. ¿Cómo podemos llegar al estado del amor? Tenemos la expresión de hacer el amor y esa expresión es certera hasta cierto punto, pero el amor principalmente se experimenta. Podemos hacer ciertas acciones que nos lleven al estado del amor, eso sí, pero el amor no puede hacerse. Podemos emprender ciertos pasos que nos lleven a experimentar el amor, eso sí, pero el amor como tal no se hace. No estoy hablando del sexo. Entonces, con la meditación siendo un estado no es practicable. ¿Qué es lo que es practicable? Se practican ciertos métodos que permiten en algún momento, sin garantía ninguna, acceder a ese estado. Y eso es lo que comúnmente se llama meditación en Occidente. Es un error, evidentemente, estamos todos acostumbrados a este error y pues realmente pocas personas se percatan de esa peculiaridad. Y la pregunta, ¿con la meditación podemos calmar esos pensamientos negativos? No exactamente, porque, por ejemplo, en el yoga clásico hay una técnica bastante antigua, una técnica que viene de la tradición tántrica, que se llama Antarmona. Se llama así. Esa técnica consiste tiene 6 fases. Es una práctica bastante difícil porque necesita una dirección de un profesor o de un maestro de yoga, porque no siempre es sencillo lidiar con nuestros pensamientos. Bueno, entonces las primeras fases nos ayudan a aprender a observar el mundo interior. Es decir, si yo no soy capaz de observar tranquilamente aquello que me pasa a mí dentro de mí, no podré usar la meditación como la válvula de escape y como tal pues sí que puede usarse. Es decir, no calmamos
los pensamientos negativos porque volverán a reproducirse, porque son cosas que no hemos resuelto, pero sí podemos abrir esa válvula y reducir la presión que nos causan esos pensamientos negativos. Entonces, primero, aprendemos a observar con tranquilidad lo que nos pasa dentro de nosotros, principalmente los pensamientos, y descubrimos que es una avalancha de pensamientos realmente abrumadora y se mueven y se mueven y pasan y pasan y pasan y pasan y no hay fin. Y cuando aprendemos a verlo con tranquilidad, descubrimos que la mera observación nos coloca fuera de la corriente de los pensamientos que tanto nos molestan. Y eso es muy sorprendente. Es decir, los pensamientos como tal no desaparecen. Lo que ocurre es que pierden su influencia en nosotros. Es una práctica que puede trabajarse de manera individual y de hecho debería hacerse, pero con una dirección. Con una dirección porque las primeras etapas, los primeros intentos pueden resultar tan duros, tan abrumadores, que muchas veces la gente abandona, claudica, tira la toalla y deja de practicarlo, pero es una práctica muy buena. Bueno, si hay algún interés en esta práctica, pues podríamos hablar sobre ella, hacer un blog aparte. La meditación en general permite conocer nuestro mundo. Como dice un maestro de meditación budista, un maestro vietnamita que vive en Francia, aquel que no lloró meditando no meditó. La meditación muchas veces confunden con estados de relajación o con el bienestar. No es así. Porque si le permitimos a nuestro mundo interior, a los pensamientos, a expresarse, se expresará todo lo que llevamos dentro. Todo, lo bueno y lo malo. Con sorpresa descubriremos pensamientos aterradores enterrados hace años. Y de alguna manera tienen que salir. Si no les dejamos salir, seguirán causando ese daño que nos causan a nosotros. Por lo tanto, la práctica meditativa es buena, ayuda, pero no resuelve. Esa es la respuesta a la pregunta sobre la meditación. Porque con los pensamientos, al igual que con otros aspectos de nuestra vida interna, hay que tratar de crear un enfoque sistémico, si queréis, o un enfoque global. No se puede trabajar únicamente con los pensamientos y pensar que ya está, resuelvo todo. No es así. Dije que la madeja, si tiramos de la madeja de los pensamientos, iremos avivando sentimientos, emociones, y eso nos puede colocar en un estado realmente desagradable. Hay que saber hacerlo. Para ello hay que crear cierta cultura de trabajo interior. Nosotros somos portadores de una cultura que mamamos con la cultura en la que estamos creciendo, en la que hemos crecido y en la que estamos viviendo. Sin darnos cuenta, sin hacer nada especial, somos portadores de esa cultura, pero esa cultura, lamentablemente, no dedica suficiente atención al tema de la cultura psíquica. Psíquicamente somos personas o creaciones muy caóticas. No sabemos qué hacer con nuestro mundo interior. A duras penas nos mantenemos en cierta normalidad porque el entorno establece esos límites y dice esto es normal, esto no es normal y ni se te ocurra cruzar esa frontera. Pero cuando los acontecimientos vitales se tuercen, cuando nos toca vivir situaciones dramáticas, nos colocamos al borde de la locura. No es la locura, evidentemente, pero la vivencia puede ser esa. Madre mía, me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer con mi mundo interior. Nadie me dijo. Me han explicado cómo tengo que limpiar la casa, me han explicado cómo tengo que vestirme, cómo tengo que utilizar los cubiertos, qué hay que hacer cuando me encuentro con una persona y si me dicen hola, pues tengo que contestar hola, si me dicen buenos días, tengo que decir buenos días, tengo que ser cortés, tengo que ser respetuoso, etcétera, etcétera. Yo conozco esas normas. Son familiares para mí, soy usuario de esas normas, soy portador de esa cultura. Y me dice, ¿qué hacer con los pensamientos negativos, chaval?
Nadie en el colegio, ni en la guardería, ni siquiera en la universidad te explica, mira, cuando tienes los pensamientos negativos hay que hacer esto. Para no tener los pensamientos negativos hay que hacer lo otro. Eso lo estamos haciendo aquí. Lo estamos haciendo o tratamos de introducir ese tema en el marco del webinar. Sí, bueno, sí. Pues hay un comentario de Merce que dice, yo es que en verdad ya controlo bastante este tipo de pensamientos. Es genial, es genial. Me alegro mucho. Si esto realmente es así, es un motivo de alegría. Hay que aprender a desaprender lo aprendido. Y a Merche le ha funcionado. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Es cierto también que la existencia de múltiples maneras de trabajar nuestro mundo interior refleja la necesidad de elegir aquello que nos sirve para nosotros. Si a mí me sirve la meditación, puedo usarla, sin duda alguna. Es un camino largo, advierto a todo el mundo. Está muy bien meditar, es una práctica recomendable, pero es un camino largo, un camino que requiere paciencia, un camino que requiere una progresiva maduración, años. Y sin duda alguna nos lleva a cierto resultado, quien antes, quien después, cada uno a su velocidad. Pero además de la meditación existen otros métodos, existen múltiples enfoques, existen múltiples maneras de trabajarlo y cada uno pues debería elegir aquello que se ajusta más a su sentir, más a su naturaleza, más a sus inclinaciones y de esta manera encontraremos algo que realmente funciona, que trabaja bien en nuestro caso, porque no todo sirve para todos. Eso también es la verdad. Entonces, hablando de la cultura, aquí con este webinar, pues yo quise introducir el tema de liberación de los pensamientos negativos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a resumirlo así brevemente. Primero hay que integrar esos pensamientos. Muchas veces nos proponen liberarnos de los pensamientos negativos. Desde mi punto de vista, insisto, es mi punto de vista, pero hay otros especialistas que también mantienen el mismo punto de vista. Es un error. No se puede liberarse de los pensamientos negativos así por así. Ni tampoco sería una buena idea intentar hacerlo, porque todos los pensamientos son funcionales. Es como intentar quitar una parte del motor en el coche, porque a mí no me gusta cómo suena o qué aspecto tiene. Dejará de funcionar el motor porque es tan sencillo y simple que quitamos una pieza y deja de funcionar. Pues con los pensamientos pasa algo parecido. Si existen es porque cumplen su función. Luego, el siguiente paso es intentar crear los hábitos de pensamiento, yo lo llamo pensamiento constructivo, pensamiento edificante. No es pensamiento positivo porque es bueno, porque es alegre, porque es agradable, porque es tal, porque es cual. No, es un pensamiento constructivo. Y un pensamiento constructivo es un intento de asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Yo soy responsable de mi vida. Solamente yo puedo hacer algo bueno para mí o algo malo. Pues hay una frase que se le atribuye a Buda. Difícilmente Buda pudo decir tal cosa porque Buda no dejó ninguna palabra, ni una sola palabra escrita. Os paso en el chat esa frase y dice: ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Da igual si lo dijo Buda o no, pero eso es una gran verdad. Ni todos los enemigos juntos pueden hacernos tanto daño como nuestros propios pensamientos. Nosotros nos convertimos en nuestros propios enemigos. Eso es lo trágico y eso es lo triste. Pero hay remedios para esto. Hay maneras para salirnos de esa situación. Y estoy ahora mismo hablando de esos remedios, de esos pasos, de ese camino. El camino en griego es métodos. Entonces, primero integramos pensamientos
molestos, desagradables, los hacemos parte de nuestra vida, porque es normal que nos surjan esos pensamientos. No hay nada malo en eso, aunque nos hagan vivir momentos desagradables. Y luego creamos hábitos de pensamiento constructivo. Pensamiento que ayuda a edificar algo, a crear algo edificante. Y para crear algo edificante nosotros tenemos que encargarnos de crear nuevos contenidos de conciencia. Tenemos que elegir qué es lo que estamos consumiendo. A nosotros nos han comido el coco con la alimentación. No comas esto, no comas aquello, eso es cancerígeno, eso es malo. Bueno, lo será, lo será. Pero no solo de eso vive el ser humano. Es necesario para sobrevivir en el plano material. Pero teniendo la comida asegurada, vivimos insatisfechos. ¿Por qué? Porque nuestro mundo interior no se desarrolla, no se despliega tal como a nosotros nos gustaría que hiciera. Entonces hay que elegir lo que estamos comiendo. Los medios de comunicación nos proporcionan enorme cantidad de basura absolutamente maligna. Gran cantidad de noticias que perturban nuestro mundo. ¿Son necesarias o no? Es otra cuestión. Pero sí depende de nosotros si consumir eso o no. Yo puedo elegir ver la tele o no. Puedo elegir leer los periódicos o no. Puedo elegir relacionarme con ciertas personas que podemos llamar tóxicas o no. Nadie en este mundo me puede obligar a relacionarme con ellos. Nadie. Es un trabajo, evidentemente, un tanto difícil. Hay que saber hacerlo y merece la pena tener, mejor dicho, merece la alegría tener una ayuda para poder hacer bien ese trabajo. Entonces creamos contenidos nuevos, contenidos edificantes, o reforzamos los contenidos ya existentes porque también los tenemos. También nuestra cultura nos proporciona contenidos edificantes en cantidades ingentes y pasan desapercibidos. Los dejamos de lado, nos parecen, bueno, algo obvio, algo que no tiene mucha importancia, algo que puede quedarse ahí porque ya somos muy modernos y sabemos hacer cosas guay. Reforzar aquello que ya funciona, aquello edificante que existe dentro de nosotros. Y todo eso se llama cierta cultura psíquica, la cultura del alma, porque psíquico viene de psique, al igual que psicología viene de psique en griego, psique, no psique, psique. Psique significa alma. Hay que crear cierta cultura del alma. Y esa cultura de alma es necesario crearla también con cierta ayuda. Hay cantidad enorme de materiales sobre este tema. Con la facilidad de Internet, realmente la humanidad se quedó inundada, aquellos que tienen acceso, o puede quedarse inundada con la información que existe o con los datos que nos proporciona. Es muy difícil, si no tenemos un criterio claro, de decantarnos y elegir algo que realmente vale la alegría, que merece la alegría usar. Hay mucha cosa de carácter extremadamente dudosa. Pero es muy interesante y yo creo que muy importante crear la cultura del alma. Esa cultura psíquica diferente a la que estamos viviendo ahora mismo. Y eso está en nuestras manos. Y todo eso pone Merce el lenguaje del alma como alinearse con la vida. Será un libro, ¿no? O el título de algún libro. El tema de alma también es un tema muy grande que no nos dará tiempo tocar aquí y pues sería mejor dedicarle otro espacio. El alma tiene su lenguaje. Yo creo que sí, es un libro que sí, las señales. Sí, correcto. El alma nos habla permanentemente. Yo creo que somos almas, no somos cuerpos. Es mi opinión personal.
Entonces, todo esto que estoy comentando, la cultura psíquica que podemos construir, que podemos crear, y todo eso en conjunto es lo que proporciona una calidad de vida realmente diferente a la que estamos teniendo en la actualidad. Eso es lo que nos da poder sobre esos contenidos de la conciencia que pueden ser importados por nosotros o pueden ser introducidos por ciertos agentes externos como los medios de comunicación. Los últimos atentados que estamos viviendo o que de cuando en cuando ocurren son buenos ejemplos de ello. Los medios de comunicación tienen un poder realmente gigantesco y ese poder, esa habilidad de proporcionar y de hacer llegarnos ciertas noticias lo van mejorando día a día. Contratan a los mejores profesionales, hacen encuestas, ven de qué manera o tratan de ver de qué manera podemos influir en nuestro público, cómo lo podemos enganchar, cuáles son eh, los mecanismos, llamémoslo así, que ayudan a retener ese auditorio. Ningún lector del periódico o ningún consumidor de las noticias hace esto, o realmente muy pocos pueden hacerlo o pueden permitirse el lujo de realizar unas acciones de contrapeso, de decir, bueno, yo también estudio, yo también aprendo y yo también soy especialista y sé cuando me están tomando el pelo, cuando quieren eh, vender el gato por liebre, y etcétera, etcétera. No, pues muchas veces tragamos lo que nos venden sin más. Nos venden la moto de una manera absolutamente impresionante. Bueno, pues crear la cultura psíquica ampliando el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y es otra de las cuestiones realmente difíciles. Cada uno tiene su sentido. No hay un sentido común para todos. Cada uno lo inventa, lo crea a su manera y en función de sus necesidades y en función de su visión. Pero respetando esa manera podemos ampliar el sentido de la vida y es muy importante ampliarlo. Genial, pues gracias Alberto por haber asistido, ha sido un placer, estupendo, estamos en contacto, que Alberto se va. De acuerdo, hasta pronto. Y podemos ampliar, y ya estoy terminando aquí, ampliar el sentido de la vida si tenemos en cuenta nuestra cosmovisión. Comenté esto un poquito antes, de cómo vemos la vida depende de las vivencias que estamos experimentando. Si veo la vida como algo hostil, así serán la mayoría de mis vivencias, muy hostiles, muy desagradables, el mundo es agresivo, todos son chorizos, capullos, etcétera, etcétera, malos, y yo, bueno, aquí la pobre víctima que tengo que defenderme como puedo y no siempre me sale muy bien. Si vivo el mundo como algo amoroso, así vivo el mundo, incluso las grandes dificultades o incluso grandes tragedias las puedo vivir en la clave amorosa. Es sumamente difícil vivirlo así, sumamente difícil. Eso requiere una madurez sentimental impresionante, pero es posible, es también propio del ser humano, es una de las capacidades que tiene el ser humano. Bueno, pues básicamente eso es todo. Si integramos los pensamientos desagradables, si aprendemos a crear hábitos de pensamiento constructivo, edificante, si tratamos de prestar más atención a nuestra cultura interior, cultura psíquica, y ser un poquito más ecológicos, más pulcros, más limpios en ese sentido. Si logramos ampliar ese sentido de la vida, todo esto en su conjunto nos ayudará a resolver con bastante facilidad el tema de pensamientos negativos, aquello que nosotros llamamos pensamientos negativos, esos pensamientos que no nos agradan. Tan sencillo como esto. Y claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay dos maneras. Lo podemos hacer, digamos, por nuestra cuenta. Es decir, hay suficiente material sobre este tema.
material de sobra. No falta material que hacer con los pensamientos negativos. Existe tan solo una única dificultad: cómo aplicar todo esto a nuestra vida. Si alguno lo intenta hacer y le sale bien, me alegro mucho, me alegro mucho. Y es genial, porque realmente si los que estáis aquí tenéis esa capacidad, tenéis el tiempo y las ganas, genial, genial. Eso, eh, eh, creo que eso debería ser el objetivo de aquello que se llama educación, para que las personas sean independientes, para que puedan construir su vida de una manera independiente y no estar pendientes, no estar dependientes de otros que hagan ese trabajo por ellos. Sin embargo, si no tenemos tiempo, si no sabemos cómo y sin cierta base es difícil, o si hemos probado muchas cosas y ninguna ha funcionado, pues existe cursos y en este caso ofrezco mi propio curso. Os voy a pasar un link. Es un curso que yo ofrezco para trabajar este tema, para trabajar el tema de pensamientos negativos. Trabajarlo de una manera íntegra, trabajarlo de una manera que cada uno que haga este curso pueda hacerlo de una manera autónoma por su cuenta, pueda continuar el camino. Esa es la idea. No estar dependiente de mí, no estar a remolque, sino aprendiendo, conociendo los instrumentos, las herramientas, adquirir la suficiente independencia para seguir caminando por la vida usando esos instrumentos. Pues como es un lanzamiento, hago un descuento del 50%. Realmente el precio es mayor, pero aprovechando esa ocasión, esa presentación, pues hago un precio especial. Algunas veces me preguntan, oye, ¿y por qué vale tanto? Y a esto pregunto yo también, ¿cuánto pagarías tú por un curso que te permita vivir mejor? ¿Cuánto pagarías tú por un curso que te dote de instrumentos que puedes utilizar durante toda la vida y toda la vida vas a usarlos y mejorar la calidad de tu vivencia? No hay respuesta. También diré que los precios que pongo yo son arbitrarios, son precios que reflejan el valor que yo pongo a mi trabajo. No hay otra. Aquí no hay costos productivos, no hay una fábrica, no hay suministro de materias primas, hay conocimiento acumulado a lo largo de los años, hay experiencia de trabajos grupales, individuales, talleres múltiples que he dado a lo largo de los años y los 30 años de experiencia personal propia, más de 30 años ya los años van pasando. Entonces esos años, esa experiencia de trabajar con personas a nivel individual, personal, pues me permite trabajar y enseñar esas habilidades a la gente. E insisto, lo dije al principio, todo el mundo puede mejorar de una manera radical sus vivencias a nivel emocional, a nivel de los pensamientos y mejorar la calidad de su vida. Todo el mundo. Eso sí, el curso no puede interpretarse como una garantía. Hago el curso y 100% garantizado y ya está todo resuelto. No es una pastilla mágica que uno se la traga y ya está todo resuelto. No, habrá que hacer un trabajo. Yo actúo como guía, como experto, como persona que asesora, ayuda, indica, digamos, la dirección de movimiento, pero cada uno tendrá que moverse con sus propios medios, es decir, caminar con sus pies. Y eso es lo bonito. Hay 3 modalidades. Es un taller de 4 horas. Podemos hacerlo el fin de semana o podemos hacerlo entre semana. Son 2 horas cada día. A lo largo de esas 4 horas veremos las bases. Veremos las bases y comprenderemos en qué tenemos que apoyarnos para abordar este tema. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pues a lo largo de este taller se contestarán las preguntas y si no me da tiempo contestar durante el taller, pues se contestará a posteriori, por correo electrónico, por ejemplo.
Es una modalidad la más sencilla. La otra, más interesante, es hacer ese taller y durante un mes yo me ofrezco como el guía para resolver alguna duda que puede ir surgiendo y que seguramente surgirá porque el tema es enorme. Entonces, si existe ese apoyo adicional, la cosa va mucho mejor. Con la idea, insisto, de que la persona haga lo que yo estoy diciendo y que siga caminando por la vida usando esos instrumentos. Esa es la idea, que no dependa de mí, esa es la idea, que adquiera esa independencia y esa capacidad de caminar hacia adelante usando sus propios medios y usando esos instrumentos que proporciono. Y la última opción es la opción de hacer un coaching personal, es decir, ya partiendo de las necesidades del cliente, de las dificultades concretas y personales que tiene, con un asesoramiento prácticamente diario, si hace falta. Es un trabajo evidentemente mucho mayor, más grande, más a fondo, mucho más específico, más a medida, pero ese trabajo también parte con ese asentamiento de las bases durante el trabajo de 4 horas. Todo lo demás iremos desarrollándolo a lo largo de un mes. ¿Por qué un mes y no 3 meses y no 6 meses? Porque no merece la alegría alargar esas cosas. Hay que intentar hacerlas de una manera compacta, hay que intentar hacerlo de una manera sostenible y también en un plazo de tiempo razonable. Tenemos toda la vida por delante para seguir mejorando eso. Y si hay necesidad, pues yo estoy siempre accesible. Podéis poneros en contacto conmigo y así profundizar algún tema más si existe necesidad o deseo. Yo estoy abierto a cualquier propuesta que pueda surgir en ese sentido. Hablamos, vemos y decidimos y tomamos una decisión. Eso es lo que hay, queridos amigos. No sé qué os ha parecido lo que hemos tratado. ¿Os importaría opinar un poquito en el chat? Si os resultó útil, a lo mejor no os gustó o tal vez os disgustó. Yo también estoy abierto y encantado de oír cualquier opinión. Si algo de lo que dije no os satisface, pues también me gustaría oírlo. O a lo mejor tenéis alguna pregunta que no hemos tocado aquí y que os podría interesar desarrollar más en otros labs así gratuitos, que la intención es seguir emitiendo esos blogs, no sé con qué frecuencia, pero sí tratar de seguir ampliando esos temas, porque insisto que los temas estos son prácticamente inabordables. Nos faltarían vidas para poder abordarlos en su totalidad. Pero siempre podemos hacer ese trabajo parcial que nos ayuda a comprender y nos ayuda a usar ciertos instrumentos para mejorar nuestra vida y dedicarnos a otros temas también. Alicia dice, me ha gustado mucho, lo veo muy útil. Por favor, envíame más información de los cursos y modalidades. Veo que es un tema extenso. Genial, muchas gracias, Alicia. Pues eso es lo que haré. Te enviaré más información. Gracias por esa opinión. Bueno, vuelvo a pasar el link sobre el curso y también pongo mi correo electrónico. Por si surge alguna pregunta adicional que no hemos tocado o si tal vez surge algo que queréis comentar en privado, también es una opción que podríamos verlo perfectamente. Enviadme un mensaje y os contestaré. Bueno, ya hemos sobrepasado con creces la hora que yo intenté reservar para este webinar. Decidme, por favor, vuestra opinión. ¿Ha sido claro, confuso, interesante, aburrido? ¿Os ha servido?
no sirve para nada, merece la pena continuar, no, es mejor no volver. Cualquier opinión, por favor. Es muy interesante, insisto, conocer las opiniones de la gente. Como el tema es pensamientos negativos, y eso está relacionado también con el tema de autoestima, y como profesional que a mí me toca trabajar y tratar estos temas, evidentemente me lo trabajo yo también, soy el primero en aplicar todo esto a mí. Por lo tanto, las opiniones negativas también son importantes y hasta son interesantes y muy útiles. No busco aprobación absoluta. También es muy interesante y muy productivo para mí conocer opiniones que, bueno, no son tan agradables. Bueno, he puesto un poquito de música y creo que vamos a terminar ya. Si no hay nadie quien quiere hacer ningún comentario, pues encantado de poder, de haber podido realizar ese blog. Como esa plataforma es nueva para mí, pues al principio me entusiasmé demasiado con la exposición del tema y se me olvidó darle al botón de grabar. Entonces la grabación se hizo y todavía sigue haciéndose, pero no se grabó, yo creo que faltan unos pocos minutos al principio. No obstante, trataré de colocar esa grabación en mi blog, así que visitadlo por favor, pues hoy no, pero mañana pasado la colgaré para que la podáis descargar y así podéis escuchar eso si os apetece con tranquilidad en casa o donde sea. Bueno, muchas gracias a todos, un gran abrazo, os deseo poder disfrutar de la vida. Me gustaría que vivierais la vida desde el amor y con el amor. Eso es lo que yo estoy intentando hacer y creo que me está saliendo bien, lo cual no excluye vivir experiencias desagradables. El amor puede con todo. Gracias, queridos amigos. Hasta la próxima. Genial, estupendo. Pues eso es lo que haré. Gracias y hasta pronto. Chao, amigos.